Que le creyeron a Dios. 12 hombres que tuvieron que soltar su pasado para poder vivir su futuro. Y muchos de nosotros que estamos hoy en día aquí no estamos disfrutando nuestro presente y no vamos a disfrutar nuestro futuro si no soltamos nuestro pasado. Y de eso se trata la predica el día de hoy. Soltando nuestro pasado. ¿Cuántos quieren soltar su pasado? Y ya, bueno, hasta aquí ya llegó. O sea, no es que nos vayamos a olvidar, porque nunca nos vamos a olvidar lo que nos pasó, ¿cierto? Pero sí lo podemos soltar, sí lo podemos dejar. Y eso necesitamos nosotros hoy en día, para poder disfrutar nuestro presente y para prepararnos para nuestro futuro. Señor, te damos gracias en esta mañana, venimos delante de ti. Te ponemos esta palabra, Señor, en tus manos, que seas tú quien nos hable a través de ella. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos venimos de hogares disfuncionales, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos tenido un pasado que nos duele recordarlo. Un pasado doloroso. Un pasado lleno de abandono, de rechazo. Otros fue un pasado lleno de maltrato. Y nos ha lastimado mucho. Y eso quiere tomar presente y quiere destruir nuestro futuro el día de hoy. Destruir nuestros sueños, destruir nuestro presente. Ahora, Dios nos ama mucho. Dios quiere hablarnos de cómo podemos sentarnos. ¿Cuántos se han subido en bus? ¿Cuántos se han subido hasta atrás del bus? Y qué bonito es cuando te subes atrás del bus y vas mirando todo lo que va pasando, ¿cierto? Mirando y vas disfrutando todo lo que va pasando cuando va manejando el bus. Y Dios quiere que hagamos eso, que nos sentemos en nuestro bus y le digamos adiós a nuestro pasado doloroso. ¿Cuántos se atreven hoy en día? Y soltarlo, dejarlo ir. Sabemos que el pasado es parte de nuestras vidas. Negarlo, ¿cuántos yo me acuerdo cuando era niño y siempre jugábamos nosotros a tapar el sol con un dedo? ¿Cuántos no lo han hecho? ¿O cuántos han intentado para tapar el sol con un dedo? O la luna. ¿Cierto? Ahora, el pasado es parte de nuestra vida. Negarlo es como si queremos ocultar el sol con un dedo. O sea, no se va a poder. Es imposible, ¿cierto? Pero podemos modificar. Tenemos que dejar el pasado y mirar y avanzar hacia la felicidad, hacia un futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Y vamos a aprender unos consejos prácticos, se puede decir, que nos van a ayudar a abandonar la prisión de la amargura, a salir del sótano del miedo, del temor, a romper cadenas de deudas, de dudas, de excusas del ayer. Basta de oxigenarte con el remordimiento, con las acusaciones del pasado. ¿Y por qué no empezamos a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros? Lo que realmente Dios diseñó para cada uno de nosotros. El pasado, si no lo sueltas, si no lo resuelves, puede convertirse o se está convirtiendo en una ancla en nuestra vida, que no nos deja avanzar. Y no puedes disfrutar de lo que está alrededor de nosotros. Tenemos que soltarlo. Tenemos que resolverlo. Y muchas de las veces vamos a necesitar algo que vamos a hablar y que hablamos la semana pasada. Hablamos del perdón, ¿cierto? Perdonar, hablamos de Jacob. Miramos cómo Esaú estaba dispuesto a matarlo, ¿cierto? Por lo que le había robado. Jacob tenía miedo de lo que le podía suceder. Cuando se encuentra con Esaú, ¿qué hace Esaú? Lo agarra y lo abraza y lo besa. Y miramos el perdón. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora de eso. El pasado, para soltar el pasado tiene que haber un perdón. Aceptar lo que ayer existió. La primera cosa que vamos a mirar es: acepta lo que ayer existió. Y vamos a empezar con lo más básico. El pasado de nuestra vida es una realidad. Fue lo que vivimos, ¿cierto? Muchos fuimos abusados, rechazados, maltratados, señalados, nos fuimos abandonados, no nos tomaron en cuenta, y eso es una realidad. Nada podemos hacer, nada para negarlo, es que existió. Eso lo vivimos, ¿cierto? Ignorarlo no podemos.
Muchas veces nos lleva a la condena, al fracaso, porque no nos permite avanzar ni aceptar lo que hemos pasado. Ahora, deja el pasado donde está, en el ayer, y te va a ayudar a vivir tu presente hoy en día. Pero tenemos que resolverlo. Ahora, parece sencillo, no es sencillo. Ahora, sanar todo lo que traemos no es sencillo, pero no es imposible. Una cosa que no va a ser fácil es si lo queremos hacer por la fuerza de nosotros. Ahora, otra cosa que nos va a ayudar a soltar el pasado es liberarnos nosotros mismos. Porque hasta el día de hoy hay personas que siguen atadas a lo que sucedió hace 20, 30 años, 10, 15. Y no han podido disfrutar o no hemos podido disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Lo que les trato de decir es fácil. Hay que darle la vuelta a la página y trabajar con Dios. Que sane esas heridas del pasado, esos vacíos, ese dolor de remordimiento, de rencor, de ira, de enojo. Y permítele a Dios que Dios te restaure. Eclesiastés 3:5 dice así: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios dice, ¿y quién? Y Dios restaurará, ¿qué? Eclesiastés 3:15. Y Dios restaurará lo que pasó. Me dio risa que yo dijiste que 3:15 y yo nomás caché el 5. Y yo había puesto 5. Eclesiastés 3:15. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿Quién lo restaurará? Dios. ¿Qué fue lo que nos pasó? Solamente nosotros y Dios sabemos, ¿cierto? Pero Él nos está diciendo que Dios restaurará todo lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Cuánto lo creen? Segunda cosa que tenemos que hacer es perdónalos y perdónate a ti mismo. Ahora, si tu pasado contiene situaciones que te hicieron daño o que tú provocaste, lo que debes de hacer es algo que no nos gusta escuchar. Algo que debemos de hacer y que lo estamos posponiendo hasta el día de hoy. ¿Y saben qué es? El perdón. Perdonar. El perdón es la ancla de liberación espiritual. Mateo 5, 23 al 24 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, si mi hermano tiene algo contra mí, ¿por qué será? Porque le hice algo, ¿cierto? Ahora, él no va a tener nada contra mí si no le he hecho algo yo a él. Ahora, si tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda en el altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué habla este versículo? No habla de dinero. ¿De qué habla este versículo? Dando a entender el valor del perdón. Ahora, cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre rencor, remordimiento, se amarga, se hunde en el dolor de la ira. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos perdonado a alguien? ¿Cómo nos ponemos? Con ira, con rencor, con resentimiento, con remordimiento. Ahora, el perdón es la clave del éxito. Esos 12 hombres que dijo mi esposa, 2 hombres imperfectos que Dios los usó para transformar el mundo, tuvieron que hacer algo. Ahora, qué dichosos eran andar con Jesús, ¿cierto? Pero también qué difícil es todo lo que Jesús les enseñó a ellos. Y ellos estaban cuando Jesús les estaba enseñando el perdón. Colosenses 3:13, ¿qué dice? Soportaos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra el otro,
de tal manera que Cristo los perdonó, así también, dice, hacedlo vosotros, hágalo también ustedes. Ahora la palabra de Dios es bien clara. Aquí no dice perdona si deseas perdonarlo. Así como Cristo los perdonó a ustedes, dice perdónalos. Así como Dios los perdonó a ustedes. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto soltar el perdón? ¿Por qué? ¿Por qué tanto remordimiento? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué hay tanta contienda? ¿Por qué nos cuesta tanto dar algo que Dios ya nos entregó a nosotros? Y el perdón está basado en obediencia a Dios. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Efesios 4, del 31 al 32 dice así: cuando uno no perdona, nos llenamos de amargura. ¿Cómo? Efesios 4, del 31 al 32. ¿Qué dice? Nada. Dice, No perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice, sean que rencorosos los unos a los otros, groseros. ¿No es así, cierto? ¿Qué dice? 4, 31, 32. El 32 dice, por lo contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón. Y agrega, ¿y qué dice? ¿Y qué? ¿Y qué dice? No los escucho, ¿cómo? Y perdónense los unos a los otros, tal como Dios ya los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué tanta rebeldía? ¿Por qué tanta torpeza de no querer perdonar? ¿Por qué somos tan duros? ¿Qué es perdonar? Literalmente abrir la mano y dejarlo ir. Es como lo enseñamos en las clases de restauración. Eso es perdonar. Renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida y no guardando rencor ni resentimientos. ¿Qué es no perdonar? No perdonar es igual de tomarte un veneno y esperar que tu peor enemigo se muera. Y eso es lo que hacemos cuando no perdonamos. Estamos tomando un veneno y esperando que el que me lastimó se muera. La falta de perdón nos va a llevar al fracaso. Una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir su vida sin paz, sin tranquilidad, sin gozo, con un corazón lleno de amarguras, de resentimientos, con ganas de vengarse. Y muchas veces no perdonamos por eso. Porque queremos, ¿qué? Venganza. Las razones por las cuales no perdonamos, ¿saben cuál es la primera? El orgullo. Pensamos que si perdonamos a la otra persona me voy a mirar débil. Y muchas veces nos queremos sentir mejor que otros. Quiero ser más fuerte y más superior, y por eso nos cuesta perdonar. El orgullo siempre te va a decir algo. Tú tienes la razón. No des tu brazo a torcer. No perdones. Otra razón por la cual no perdonamos: no queremos renunciar a nuestro mecanismo de defensa. Lo que mi carne dice. ¿Por qué? Porque si perdono me voy a sentir fuera de control. Y como yo quiero sentirme siempre con el control, de ser capaz de manipular a otros por la deuda que aún tienen conmigo, no me atrevo a perdonar.
Otra razón por la cual no perdonamos es que si perdono, la otra persona me puede lastimar una vez más. Y la verdad es que nos van a volver a herir. Nos van a volver a lastimar. Hagamos lo que hagamos, lo van a volver a hacer. Y otra de las cosas que no queremos perdonar es porque queremos la venganza. La persona que me ofendió me las tiene que pagar. Tiene que ser castigado. Tiene que aprender la lección. ¿Cuántos se identifican con eso? Sí, pero el perdón es para ti, ¿no? ¿Están bien? Ahorita voy a hablar ahí un poquito. De perdonarse a sí mismo también nosotros. Me siento con el derecho de juzgar a otros cuando yo no perdono. Consecuencias de no perdonar. Tortura personal y tormento interno. Otra consecuencia de no perdonar, amargura. Otra consecuencia de no perdonar, ataduras del pasado a esa persona. Incapaz para progresar espiritualmente. Incapacidad para obtener sanidad y restauración. Incapacidad de recibir el perdón de Dios. Esas son las consecuencias de no perdonar. Dijo Reina, perdonarse a sí mismo. Claro. A mí lo primerito que me enseñaron en mi proceso de restauración fue: José, primero te debes de perdonar a ti mismo. Y dije, pues ¿cómo yo primero? Si está mi papá y más personas que me lastimaron y me estás pidiendo que yo me perdone. Sí, José, empieza por ahí. Tú mismo perdónate. Y pude entender que yo necesitaba perdonarme. ¿Por qué? Porque había palabras que habían hecho ataduras en el corazón de José, que había levantado yo como murallas. Y una de las palabras era que yo no merecía el perdón de Dios. Que yo era un miserable, que lastimé mucho a mi familia y que no merecía el perdón de Dios. Que yo era caso perdido. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros mismos que nos humillan, que nos da vergüenza, que hay tanto remordimiento y sentimiento. Y estas clases, estas palabras, hay una autocondenación con ellas. Por eso es importante perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarte a ti mismo y aceptar con humildad tu condición. No tiene nada de malo eso. Y la otra es perdonar a otros. Cuando no perdonas a otros, te lastimas a ti mismo. Cuando no perdonas a otros, no te das cuenta que tu ofensor sigue atado a ti, lleno de resentimientos. Y el perdón a nuestros semejantes nos ayuda a conseguir el perdón de Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de perdonar, José? Muchísimos. El primer beneficio de perdonar, ¿saben cuál es? Que Dios sana mis heridas. Otro beneficio de perdonar: Dios honra mi obediencia de diferentes maneras. Otra cosa, si yo perdono, Dios va a restaurar mi gozo. Si yo perdono, Dios me va a dar alas para volar por encima de las circunstancias y por encima de las tormentas. Si yo perdono, puedo seguir adelante y avanzar hacia donde Dios me quiere llevar. Si yo perdono, recibo la autoridad de Dios para romper ataduras y cortar con maldiciones. Si yo perdono, recibo el respaldo y la bendición de Dios sobre mi vida. Si yo perdono, el perdonar le trae la gloria a Dios. Y debemos de perdonarnos los unos a los otros. Y es libertador para cada uno de nosotros. No hacerlo es como abrazar el cautos, irte a la cama con él, y lo único que vas a conseguir es dañarte y lastimarte más, y lastimar más a los que más amamos. Y el perdón es más beneficioso para nosotros que para el ofensor. Y eso nos cuesta entender eso. Si yo perdono, es más beneficioso para mí. No tanto para el que me ofendió, sino para mí. Por eso dice Proverbios 17:9: ¿quién pasa por alto la ofensa?
Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Tenemos que soltar el ayer. Y este consejo está muy conectado con el anterior. Se podrá decir que tenemos que perdonar. Escaso. Y si yo digo, ¿a cuántos les gusta perdonar? ¿Cuántos se levantaron hoy y dijeron, ay, hoy voy a perdonar a fulano de tal? Que se me atraviesa. El que se me atraviesa. Ahora, nadie nos levantamos con eso, ¿cierto? Con ese deseo de perdonar. Nadie. Pero es necesario. Y el perdonar es el de perdono pero no olvido. Tenemos que perdonar. Afirmar esto es como que avientas la ancla de un barco al fondo del mar. ¿Qué pasa cuando sacan un ancla del mar? Que ya lleva mucho tiempo el ancla en el mar. Va a salir llena de algas, ¿cierto? ¿Y a qué huelen? Huelen horrible, ¿cierto? ¿Quién ha olido las algas? Cuando tiene mucho tiempo allá en las profundidades del mar. Huelen horrible. Y cuando no perdonamos, ese olor sacamos nosotros. No es un olor muy grato delante de Dios. Es no perdonar. Ahora, ¿qué de bueno es hacer todo esto? La respuesta es bien simple. Para muchos es nada, pero para otros es muchísimo. Primeramente, tú eres libre de recibir la sanidad, gozo, nuevas esperanzas de nuestro Padre. Y si queremos avanzar hacia una felicidad, necesitamos, debemos, no es opción, no es si quiero o tengo ganas, necesitamos empezar a perdonar, soltando nuestro pasado. Ahora, y muchas de las heridas que traemos hasta hoy en día son del pasado. No son de ahorita, son del pasado, ¿cierto? Por eso dice Isaías 43:18, dice así: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, ni pienses más en las cosas del pasado. Ahora, hagamos de nuestro pasado nuestro maestro y no nuestro verdugo, no un látigo de tortura. Ahora, ¿qué hacemos cuando no torturamos? Cuando no perdonamos, nos estamos torturando. ¿A cuánto les gusta que les peguen? ¿O a cuánto les gustaba que les pegaran? Ahora, mucho menos que los torturaran, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando no perdonamos? Pues estamos torturando nosotros mismos. Somos masoquistas, ¿viste la palabra así, no? Dice que dormimos conmigo. Duerme uno con el peor enemigo. Lo lleva al mall. No lo queremos ver y lo llevamos al mall, lo llevamos a desayunar, lo llevamos a comer. Y eso hacemos cuando no lo soltamos. Cuando lo soltamos, es abrir la mano y dejarlo ir. Que no está con nosotros. Cuando no lo perdonamos, lo traemos del cuello. Y donde vamos nosotros lo traemos. A la persona atada a nosotros. Lo mejor que podemos hacer es obtener las lecciones del ayer. Incluso de las cosas malas, de las injusticias que hemos vivido. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Que el más interesado en sanarnos es Dios. Moisés dijo en el libro de Salmos 90:12, dice así: Señor, ayúdame a entender que la vida es corta para vivirla con sabiduría. ¿Cómo quería vivir Moisés sus días? Con sabiduría. Con sabiduría. ¿Qué fue lo que pidió Salomón cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieres? ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? ¿Qué le pidió Salomón? ¿Qué le pidió Dios a Salomón? Salomón, ¿qué le dijo que le diera a Dios?
Sabiduría. ¿Le pidió qué? ¿Por qué le pidió sabiduría y no riquezas? Porque riquezas ya tenía, ¿no? No, era para... ¿Por qué creen ustedes? Porque con la sabiduría puede lograr riquezas. Si le fuera pedido riquezas, se iba a quedar sin sabiduría, iba a hacer pedazos todo lo que Dios le daba. Y dijo, ¿sabes qué? Si pido sabiduría, con la sabiduría voy a poder lograr conquistar, voy a poder hacer riquezas y aparte la sabiduría de Dios. Si fuera pedido pura riqueza sin sabiduría, no llegaría a ser lo que él fue. También Eliseo pidió El doble de la sabiduría. Ahora, que tu pasado no estorbe nuestro futuro. Eliseo escogió quemar su pasado. Acompaña a la Primera de Reyes 19. Del 19 al 21 vamos a leer. Primera de Reyes 19. Del 19 al 21. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, orando un campo. Había 12 pares de bueyes en un campo, y Eliseo araba con el último par. Eliseo se acercó a él, le echó su manto sobre sus hombros y siguió caminando. Eliseo le dijo, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes, ¿y qué hizo con ellos? Los mató. Para usted no van a matar a nadie. Y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como ayudante. Ahora, en este tiempo, el manto de alguien representaba muchísimo valor. Tanto así que podía servir como una garantía de una deuda. Ahora, pero quiero que vea que Eliseo, ¿qué le pidió a Elías primero? Permíteme despedirme de mis padres. Con un beso, ¿cierto? Y después te voy a seguir, le dijo. Ahora, así que Eliseo solo entró en su casa, le dio un beso a sus padres, se despidió, le agradeció todo lo que habían hecho por él, pero ahora tenía que hacer su propia vida. Ahora, eso nos enseña que siempre debemos honrar a nuestros padres. No importa cuánto nos amaron, cuánto nos cuidaron, qué tanto nos dieron. Sabemos que Dios los usó para que nosotros estuviéramos en esta tierra. Eliseo, antes de seguir a Elías, ¿qué hizo? ¿Antes de qué? De seguir a Elías, ¿qué hizo? A despedirse de sus... Fue, ¿y después qué hizo? Quemó su pasado. Mató los bueyes, quemó leña. Y esa leña y los bueyes los repartió el pueblo y siguió Elías. Se despojó. Se despojó de su pasado. Era lo único que él hacía. Cuidar los bueyes. Esa era su vida de él. Y él tuvo que dejar su pasado. Elías, como dice un proverbio popular, quemó sus naves. ¿Por qué? Porque Eliseo se sabía que era escogido por Dios. Y él estaba decidido a quemar su pasado. Por eso me encanta lo que dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, dice, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, dice, de todo peso que nos impide correr. Pregunta, hoy en día, ¿qué es lo que nos está impidiendo? No digamos correr, caminar, avanzar. ¿Qué obstáculo nos está impidiendo avanzar? La falta de perdón. Nos tiene estancados. Nos tiene atorados. Nos tiene inmovilizados. Si no podemos avanzar, mucho menos vamos a poder correr.
Luego sigue diciendo, especialmente el pecado. ¿El no perdonar es pecado? Especialmente, pongámoslo ahí, el no perdonar, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante de ti. Ahora, todo el mundo quiere lo nuevo de Dios, pero no todo el mundo quiere vivir un proceso de restauración, ni de sanidad, ni de perdón. Todos queremos algo nuevo, pero no queremos dejarlo viejo. No queremos dejar el pasado. Y muchas veces nos negamos a dejar lo viejo. Y lo viejo nos estorba. ¿Cuántos tenemos aguardadas cosas viejas que ya no nos quedan? Yo les digo, tengo un pantalón que digo, tengo fe que me lo voy a poner, me va a quedar. Ahora, viéndolo, no me queda. Tengo 2 años diciendo lo mismo. Está nuevo y me gusta mucho. Nunca me lo he puesto. Tengo la fe que me lo voy a poner. Pero nos cuesta dejar algo que no nos queda. Va a tirar todo. ¿Sí o no? Tenemos el closet lleno de cosas que ya no nos ponemos. Y somos tan egoístas que no lo queremos ni regalar. Y sabiendo que ya no nos queda, que ya no nos gusta, que nos estorban, pero no lo queremos soltar. Y así es en lo espiritual, tenemos muchas cosas que nos estorban. Sabemos que no son de nosotros. Actitudes, acciones, comportamientos, adicciones, y no las queremos soltar. ¿Por qué nos cuesta despojarnos de algo que no nos corresponde a nosotros? Toda planta que mi Padre Celestial no plantó, que dice, se las voy a quitar, las voy a arrancar desde raíz. Tenemos que aprender del pasado. Y el pasado es un buen pasajero en nuestra vida. Pero debemos aprender de él. Ahora, yo aprendí muchas cosas de lo que me sucedió a mí. Y hoy las estoy aplicando en mi matrimonio y en mis hijos. Cosas que yo recibí que no tuve que haber recibido. El pasado me ayudó. Hoy me está ayudando a aprender de él. Que yo tengo la capacidad hoy en día de que mis hijos no vivan lo que yo viví. Tengo que aprovechar lo que yo viví, a sacarle provecho a lo que yo viví, para que mis hijos no vivan lo que yo viví. ¿Cuántos han conocido personas que se pasan contando sus historias pasadas, de sus triunfos pasados desde hace 30 años? Oh, es que yo hace 30 años hice esto. Es que yo 40 años hice eso. Y son felices así, ¿cierto? ¿Y qué hay de nuevo? Cuéntame de lo nuevo de hoy. ¿Qué ha hecho Dios por ti hoy? No me cuentes de hace 30 años, de hoy. Y viven feliz por lo que se hicieron hace 30 años. Y he visto gente que se adueña aún de su pasado. Oh, mi fracaso. Espérate, no es tuyo. Mi divorcio no es tu divorcio. Mi orgullo no es tu orgullo. Mira, no. No es así. Y lo más precioso de esto, que nosotros no elegimos a Dios. La palabra de Dios, Juan 15:16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros, y he puesto para que vayas y lleves mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. O sea, así que no hay excusa que no podemos perdonar, porque si lo pedimos al Padre, Él nos va a otorgar el poder y el deseo de querer perdonar,
porque todo lo que pidas al Padre por mi nombre, se lo dará. ¿Por qué tanta resistencia? Jesús no solo puso su manto sobre ti, te escogió para que llevaras y llevaras mucho fruto, y para que ese fruto permanezca aún por tus generaciones. Dios siempre te quiere que avances hacia enfrente. Tu pasado no debe de estorbar tu futuro. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para nosotros? Jeremías lo dice. ¿Qué dice Jeremías? 29:11. ¿Jeremías qué? 29:11, ¿qué dice? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. 29:11, Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. No seamos como Abraham. Dios le dio una instrucción a Abraham en Génesis 12. Y la instrucción fue bien clara. Vamos a Génesis 12. Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, te voy a bendecir, te voy a sacar de aquí, pero hay una condición. Dice así, Génesis 12, 1 al 2. Abraham, el Señor le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra. Primera cosa que era, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. 3 instrucciones claras, ¿cierto? Que era tierra, parentela y casa. Y luego sigue diciendo: y vete a la tierra que te mostraré. Ahí de ti, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4, ¿qué hizo Abraham? Se fue. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Quién fue con él? ¿Cuál era la instrucción de Dios? Dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa y vete a la tierra, una tierra donde fluye leche y miel. Y Abraham se llevó a su sobrino Lot. Y por culpa de Lot, por poquito, se convertía en estatua de sal. Ahora, ¿qué representaba Lot para Abraham ahí? Su pasado. Por eso Dios le dijo: vete de tu tierra. No representa tu pasado. Deja tu pasado, deja el pasado, deja la tierra donde yo te voy a llevar a una tierra más grande, ancha, llena de bendición. Tenemos que dejar a nuestro Lot a un lado. Nuestro pasado. Es tiempo de sacar Egipto de nuestra cabeza. Ahora, Dios sacó a su pueblo de Egipto, mas nunca les pudo sacar a Egipto de su cabeza. Ellos ya habían salido de Egipto. Ya no eran esclavos. Y aún ellos querían irse de regreso a Egipto. Qué triste es eso. Éxodo 16:3 dice: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne asada y nos comíamos unos tacos deliciosos. ¿Éxodo qué? 16:3. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre. O sea, fue eso. Dios los sacó de la esclavitud. Dios los sacó de Egipto. Los llevó a la tierra prometida donde iban a llegar. Ahora, las cosas no estaban saliendo como ellos querían, está bien. Pero Dios tenía un propósito para ellos. Dios los había escogido y los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. La tierra de Canaán, la tierra prometida.
Se empezaron a quejar. Ojalá ay, el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Egipto nunca salió de su cabeza. ¿Por qué? Porque era solo lo que ellos conocían. Eso era el lugar de la seguridad de ellos. Y muchos estamos hoy en día en esa misma inseguridad. Nos basamos nomás en lo que conocemos y no en lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos un futuro glorioso. Si estás dispuesto a soltar el lugar de seguridad y entrar a la tierra prometida. Debemos quemar nuestro pasado. ¿Cómo le hago para dejar mi pasado atrás? Para que no destruya mi futuro. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Más qué dice? Más por el dolor del corazón. 15:3. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué significa corazón alegre? ¿Que nunca sufrió? ¿Que nunca ha sufrido? ¿Que nunca le ha pasado nada malo? ¿Que nunca ha fracasado? ¿Que nunca tuvo dificultades? ¿Eso es un corazón alegre? No, un corazón alegre significa que entendió que cada vez que el pasado se hacía parte de su presente, él tuvo que tener control de su futuro y quemarlo en un altar de Dios. Pidamos nuestra doble porción. Volvamos a empezar. Intentemos volver a empezar. ¿Cuántos quieren un nuevo comienzo? Volvamos a empezar. Errar y equivocarse es de seres humanos. Yo no he conocido a alguien que diga: yo nunca me he equivocado. Solamente Dios. Pero todos nos hemos equivocado. Ahora, permanecer en el error es de necios. Eso sí es de necios. Es de mediocres. Y nosotros no fuimos diseñados para vivir así. Por eso cada vez, en vez de quedarte en el fondo del pozo donde caíste, camina y empieza a escalar para salir de ahí. Pero una cosa te voy a decir: solo no vas a poder. Es como cuando caes a un pantano y entre más patalees para salir, más te vas hundiendo. Cuando tú caes a un pantano, necesitas que alguien te ayude, porque solo no vas a poder salir de ahí. Nosotros necesitamos ayuda. Sacudirte del ayer, despojarte de las ataduras del pasado. Niégate a morir en tus recuerdos y mira hacia el cielo, mira más arriba. Levántate, reinvéntate. Vuelve a comenzar tu proceso de restauración. Si caíste, levántate. Por eso me encanta lo que dice Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán ¿a qué? A levantarse. No sé cómo estés el día de hoy. No sé si estés caído o si estés levantado. Pero si estás caído, yo te animo a que te vuelvas a levantar. Diga el débil fuerte. Diga el débil fuerte soy. Ahora, ¿qué hacer con todo lo que hemos mirado el día de hoy? Recuerda esto. Cuando esto termino, tu pasado ya fue, el presente es hoy, tu futuro aún no está escrito. ¿Y sabes quién va a escribir tu futuro? Ustedes son el escritor de ese futuro que quieren en la mano de Dios. Tienen la página en blanco para que ustedes escriban su futuro. Isaías 43 del 18 al 20 dice así: olviden las cosas del antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Se hace una pregunta: ¿no se dan cuenta?
43, Isaías. Dice, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Filipenses 3, del 13 al 14, con este termino. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí, lo sigo haciendo. Me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante de ti, que está delante de nosotros. Nuestra sanidad, nuestra restauración, nuestra paz, nuestro gozo, el deseo de perdonar, el deseo de soltar. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que está por delante de nosotros? ¿Quién está viendo que Dios está haciendo algo nuevo en ustedes? Le está abriendo un camino en el desierto. Necesitamos soltar el pasado para poder disfrutar nuestro futuro. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y ahí entre ustedes mismos, si hay alguien que necesita perdonar a alguien, suelte esa bendición de perdonar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Porque nos recordaste una vez más qué tan necesario, qué tan importante es olvidar el pasado, Señor. Soltar el pasado. Padre, hoy hemos entendido, Señor, que hay varios versículos en tu palabra que nos recuerda, Padre, qué tan importante es perdonar. Y hoy, Señor, te pedimos perdón si no hemos perdonado a la persona que nos ha ofendido, Padre. Hoy he entendido que necesito hacerlo. Hoy la pongo delante de ti, Señor. Y la perdono, la suelto, la dejo ir, Señor. Padre, declaro, Señor, tu perdón sobre la vida de esa persona. Hoy también, Señor, he aprendido que necesito perdonarme a mí mismo, Señor. Padre, te pido perdón y que me perdones primeramente, Señor, por mis malas actitudes, por mi egoísmo, por mi orgullo, por mi vanidad, Señor. Por no querer, Señor, perdonarme. Y por no soltar ese perdón que tú ya dices a mi vida, Señor. Padre, también te pido perdón, Señor, porque he hecho muchas cosas que tal vez no te han agradado hasta el día de hoy. Padre, perdóname, Señor, porque me he cegado en mi orgullo. Me he cegado, Señor, en mi venganza, en mi rencor. Y no he podido soltar a esa persona que me lastimó, Señor. Pero hoy suelto a esa persona, Señor. Te la entrego a ti.